Ok, chicos, vamos a darle inicio a la clase de hoy. Ya en el grupo les pasé el cuestionario de esta clase y entonces así ya tienen facilitado eso. Ahora, terminamos la clase, yo voy a alzar a la plataforma el Power y la grabación. Y de ahí ustedes van a poder descargar el PowerPoint, ¿está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria. Vamos a ver de qué se trata, cómo trabaja nuestro sistema respiratorio, cuáles son los órganos que justamente se ven involucrados a esta y la parte anatómica que evidentemente vamos a tener que mencionar también, ¿verdad? Y justamente cuando hablamos de la anatomía del aparato respiratorio, básicamente es hablar sobre las partes que involucran a este aparato, los órganos que también favorecen justamente a este sistema, ¿verdad? Se divide en el aparato respiratorio, se divide en fosas nasales, que encontramos aquí, la faringe, que estaría en esta zona más o menos, la laringe, que está por debajo de la faringe en este caso, la tráquea, que es este conducto, por decirlo así, que es lo que nosotros sentimos cuando palpamos la zona del cuello, ¿verdad? Y encontramos también a los pulmones, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, el cual está también compuesto o está favorecido gracias a estos bronquios y a los bronquiolos. Esta ramificación que viene o que proviene justamente de la tráquea sería la que daría justamente la conexión a los bronquios y a los bronquiolos. Los bronquiolos serían estas pequeñas ramificaciones otra vez que sobresalen de los bronquios. Y en esta imagen no se observa, pero en otras les voy a estar mostrando. La terminación de los bronquiolos, o sea, los bronquiolos terminan en justamente los alveolos, que vamos a ir viendo más adelante. Encontramos en la zona del mediastino al corazón y esto que observan acá sería el diafragma. Y luego van a ir viendo cuál es la importancia de cada uno de estos componentes, todo esto que va justamente involucrándose con lo que es el aparato respiratorio. Las vías respiratorias constan de una vía alta y una baja. Las vías respiratorias altas constan entonces de la nariz, la boca, los senos paranasales, la faringe, que es la parte superior de la garganta, y la laringe, que estaría ya más bien justamente por debajo. La vía respiratoria baja sería ya la que compromete a la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones, lo que ya está debajo, ¿verdad? La zona del tórax. Entonces, para que se entienda, las vías respiratorias altas sería básicamente lo que consta en esta zona. Y la baja a partir de la tráquea, justamente para abajo, hasta la zona del tórax, ¿verdad? Y aquí podemos observar. Estos serían los senos paranasales, la faringe y la laringe. A partir entonces, hasta esta zona sería la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja ya sería desde la tráquea para abajo.
Entonces, los pulmones, los bronquios, bronquiolos y los alveolos, que son estas, tienen un aspecto de uva, ¿verdad? Una cierta similitud a eso. Entonces, estas terminaciones era de las que le estuve hablando anteriormente. Entonces, vía respiratoria alta hasta la faringe, de la laringe, perdón, para arriba, y de la tráquea para abajo, la vía respiratoria abajo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Van a tener que saber diferenciar súper bien. Ok. La caja torácica. El sistema respiratorio está alojado en la cavidad torácica. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de esto que vemos acá, es que justamente se encuentra alojado u hospedado nuestra vía respiratoria baja. Aquí encontramos a la columna vertebral, que acá se ve más en el fondo, ¿verdad? Lógicamente. Esta sería, este hueso sería el esternón, que sería el hueso o el tejido duro que nosotros palpamos en el pecho prácticamente, ¿verdad? En el medio de los senos, en el caso de las mujeres y obviamente de los hombres también, ¿verdad? La columna vertebral entonces está evidentemente por detrás y toda esa caja, literal, una caja torácica, es la que se ve, o sea, en ella se van alojando todos estos órganos que ya estuvimos mencionando antes. Entonces, la caja torácica está compuesta de la columna vertebral, la clavícula, esta sería la clavícula, esta sería nuestra clavícula, este huesito que sobresale en algunos casos, o sea, hay gente que tiene muy prominente, otras no. Las personas que son muy delgaditas sí se puede observar bastante bien, sería este hueso. Los omóplatos, que sería la famosa paleta que le decimos comúnmente, que es la que está por detrás. El esternón, que es el que le mencioné, el hueso que tenemos en medio, sería este. Y las costillas, lógicamente. Ahora bien, vamos a ir hablando un poquitito sobre cada partecita de las vías respiratorias. A ver, Juana, ¿me puedes leer, por favor? Fosas nasales. Cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal, rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el etmoides, separadas por el tabique nasal, formando por el etmoides, el vómer y el cartílago nasal. En las paredes laterales están los cornetes. Muy bien. Acá, por ejemplo, está describiendo lo que es el interior de las fosas nasales. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que fosas nasales es esto, lo que está por dentro de nuestra nariz, ¿verdad? Sin embargo, todo esto es lo que compromete a esa fosa nasal, ¿verdad? Acá cuando dice está rodeada por el paladar, no, es el famoso la prótesis dental. El paladar es justamente esta bóveda que tenemos por encima, o sea, ¿y sí? La que está por encima de la lengua. Es el paladar duro, comúnmente llamado, ¿verdad? Es lo que nosotros sentimos cuando levantamos la lengua hacia arriba, allá adentro, ¿verdad? Entonces, las fosas nasales están rodeadas por ese paladar duro. Los nasales, el frontal y el etmoides, que estaría más bien por dentro. El frontal sería el hueso justamente que tenemos en la frente. Muy bien. Separadas por un tabique nasal, es lo que nosotros tocamos o sentimos
cuando palpamos la punta de nuestra nariz. Al presionar un chiquitito, se puede sentir justamente el tabique, que es el que usualmente se suele fracturar o suelen fisurar cuando se portan mal y comen y ligan ahí uno, ¿verdad? Otras cuestiones, en el fútbol usualmente se da mucho también, en el rugby también se da de repente por caídas, o famoso, la pelota se va por tu cara y suele justamente fracturar esa parte. La función que tienen estas fosas nasales, las fosas nasales pues no están por estar, no, lógicamente tienen una función. Limpia, calienta y humidifica el aire inhalado. En las temporadas, o sea, hace mucho que acá en nuestro país realmente no hace frío, ¿verdad? Pero anteriormente cuando hacía frío, yo no sé si en algún momento no les pasó que empieza a doler un poquito la zona de la nariz por el frío que hace. Si es que las fosas nasales no están trabajando como tienen que, entonces justamente no va a realizar esta función. No va a calentar, no va a humidificar el aire que nosotros inhalamos. Usualmente sucede eso, se sentimos esa molestia, ese dolorcito cuando hace demasiado frío. Pero no obstante, es una de las funciones que tienen las fosas nasales. Calentar, limpiar y humidificar el aire que nosotros vamos a inhalar. Aparte de todo eso, detecta los olores. Actúan como una caja de resonancia para ampliar los sonidos de la voz también, ¿verdad? O sea que se ve, las fosas nasales también forma parte de la voz o de la voz, ¿verdad? Incluso muchas veces de la gravedad de la voz. Por eso es que la gente, por ejemplo, que canta, que los cantantes y demás, o la gente que practica, vocalización y demás, tienen que saber controlar la respiración para poder justamente, para que se le pueda escuchar mejor, ¿verdad? Para que suene linda, para que suene linda esa voz. Acá me olvidé, no les mencioné. Menciona limpia el aire inhalado, ¿verdad? Esto también se debe gracias a los pelitos, a los vellitos que tenemos dentro de la nariz. O sea, los vellitos de la nariz tampoco no están por estar, ¿verdad? Sino que eso es lo que ayuda a filtrar todo lo que nosotros inhalamos. Sabemos que nuestro ambiente de repente es muy contaminado en unos lugares más que en otros, ¿verdad? Y justamente por esa humedad también que va produciendo las fosas nasales, es que se producen o se acumulan los mocos, ¿verdad? Entonces, el moco que usualmente tenemos dentro de la nariz, o los mocos que tenemos dentro de la nariz, es justamente lo filtrado ya de lo que nosotros habíamos inhalado antes. Entonces, eso es la suciedad que se queda, evitando que eso justamente sea lo que ingrese al interior de nuestros pulmones. La faringe está recubierta en su porción oral por epitelio escamoso y estratificado. Serían estas sus subdivisiones otras, que nosotros no nos vamos a adentrar tanto tampoco en. La faringe es un tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que participa tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio. Tiene también su función en la parte digestiva. Comunica la boca a través del istmo de las fauces, el esófago, las fosas nasales a través de las coanas, la laringe a través de la glotis y el oído a través de las trompas de Eustaquio. O sea que va comunicando otra vez con cada partecita, ya sea de la parte digestiva, como lo es en este caso con el esófago,
o las partes justamente del aparato respiratorio, que en este caso serían las fosas nasales, la laringe y también el oído. La laringe permite la fonación y el paso del aire. Así es propia del aparato respiratorio. En la laringe hay dos pares de repliegues, las cuerdas vocales, ¿verdad? Están las falsas o superiores y las verdaderas o inferiores, que son las que producen los sonidos. La tensión de las cuerdas vocales, ¿verdad? Modifica el tono del sonido. Y el tamaño de la laringe determina el timbre de la voz. Lógicamente, más grande determina justamente, qué sé yo, que tengamos una voz un poco más gruesa, más aguda, ya así. Muy bien. Eso hasta ahí, un pincelazo de lo que sería la parte anatómica de la parte respiratoria. Y ahora bien, la respiración. Marisa, ¿puedes leer, por favor? La respiración es una acción inherente a la vida, necesaria por dos aspectos fundamentales. Por un lado, no permite la captación de oxígeno para que los tejidos puedan oxigenarse, pero la parte más importante de la respiración es que no permite eliminar el dióxido de carbono, ya que es un desecho que además es tóxico para el cuerpo. Excelente. Dice que la respiración entonces es una acción inherente a la vida. Tenemos que respirar, ¿verdad? Dos de sus funciones principales es la de oxigenar al cuerpo, llevando todo el oxígeno o los nutrientes incluso a todo el cuerpo, a todos los tejidos, para que éstas se puedan oxigenar, que valga la redundancia. Y otra de sus funciones principales es la de permitirle al cuerpo poder liberar dióxido de carbono, que es justamente un desecho tóxico para nuestro organismo. En las clases anteriores habíamos visto que uno, o sea, no precisamente, pero uno cuando va a liberar sustancias de desecho, lo hacemos mediante las heces, mediante la orina, mediante el sudor y también a través del sistema respiratorio liberamos desecho, que en este caso sería el dióxido de carbono. La respiración, la que es inherente a la vida, como mencionaba, consta de dos fases. La primera, que es la inspiración. La inspiración es cuando inhalamos el aire, cuando el aire ingresa al cuerpo, ¿verdad? La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones. Entonces, nosotros cuando respiramos, ¿qué pasa? Se ensancha la caja torácica. En la fase de la expiración, o expiración, que es cuando sacamos aire, exhalamos el aire, esta consiste en la expulsión de gases de los pulmones. Durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan. Dijimos que en la inspiración, al inhalar, se contraen los intercostales y también el diafragma, ¿verdad? En el caso ya de la expiración, cuando sacamos el aire, eso se relaja, haciendo entonces que los gases ya inhalados pueda ser exhalado, pueda ser expulsado de los pulmones. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. ¿Está bien? Las etapas de la respiración
¿Qué ocurre acá? Es la cuestión. Y es lo que, no, es lo que va a ir explicando. Entre las etapas de la inspiración, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo? Quiere decir, hay un intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Es a lo que se le llama ventilación pulmonar. 2. Hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire del alveolo pulmonar y la sangre. Transporte de gases en la sangre. Hay una circulación pulmonar y sistémica también. Así como tenemos nuestra circulación mayor y menor, la mayor que era la circulatoria cardiovascular y la menor que era la linfática, también hay una cierta circulación pulmonar dentro de nuestro cuerpo, que es el que justamente va a determinar que fluya sangre oxigenada en todo nuestro cuerpo. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células también. No es que nosotros inhalamos aire, exhalamos aire, que eso solamente ocurre en los pulmones. Entra aire en el pulmón y sale otra vez. No. Todo eso hace otra vez, justamente como menciona, un intercambio entre todos los tejidos de nuestro cuerpo. O sea que lo que nosotros inhalamos también se utiliza ese oxígeno para que vaya y vaya circulando a través del torrente sanguíneo también. La respiración celular tiene lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Okay. Las vías respiratorias inferiores. Anteriormente estuvimos hablando, antes de hablar de la respiración, estuvimos hablando de la anatomía de la vía respiratoria superior, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las vías respiratorias inferiores. A partir de la laringe, a partir de la tráquea, perdón, empieza o se detalla, ¿verdad?, a las vías respiratorias inferiores. La tráquea permanece siempre abierta gracias a sus anillos cartilaginosos incompletos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es completamente cerrado este cartílago. Por eso tiene una forma de anillo, pero inconclusa, o sea, no se termina, ¿verdad? Sirve de paso a la corriente aérea. Y esta forma es lo que tiene por dentro de lo que serían estos anillos, ¿verdad? Los bronquios, que les mencioné que eran las ramificaciones, estas ramificaciones se ramifican en tubos cada vez más finos que acaban en los sacos alveolares. Por eso es bronquio y luego ya pasa a ser bronquiolo. Estas pequeñas ramificaciones ya serían los bronquiolos. Y acá en este extremo terminan en forma de uva, de las todas así circulares, abultaditas, que justamente tienen forma de uva, y esos serían los sacos alveolares, esos serían los alveolos. Los alveolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos, que justamente llega, pasa el oxígeno por toda esta partecita, llega, acá en teoría están los pulmones, llegan hasta los alveolos y ahí es en donde gracias a estos capilares se va absorbiendo ese oxígeno también, que es lo que va a ser posteriormente utilizado por la sangre, por ejemplo, para que llegue a todos los tejidos. Los alveolos pulmonares, que justamente tienen este tipo, estas son los alveolos, las ramificaciones terminan hasta acá, de los bronquiolos, y pasan justamente a esta forma. Y acá podemos ver la red de capilares sanguíneos que tienen otra vez, que están recubriendo a estos alveolos. Las células pulmonares alveolares tenemos
o sea, tenemos dos tipos. Neumocitos tipo 1, que llevan a cabo el intercambio gaseoso y ocupan un 95% de la superficie del alveolo gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. Son células planas en epitelio plano, monoestratificado, muy delgado. Núcleo con protrusión hacia la luz alveolar, pocos orgánulos y con uniones estrechas entre neumocitos vecinos y tienen una lámina basal. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente está describiendo cómo sería ese neumocito tipo 1 que tienen estos alveolos. Los tipo 2 son células cúbicas con microvellosidades apicales. Son el 60% del número que ocupan, pero ocupan solo el 5% en el espacio porque son muy pequeños. Estas, por ejemplo, no hacen intercambio gaseoso, pero intervienen en la distensión y en la recuperación de tamaño de los alveolos. Tiene un agente tensoactivo formado por fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol y componentes proteicos, que lo que hace es reduce la tensión superficial en la zona. Muy bien. ¿Me siguen hasta acá? Te sigo, profe. Profe, Ok. Hay muchos términos medio complicaditos, pero como les dije yo en principio, a lo cierto y concreto vamos a estar nosotros abordando lo que a nosotros más nos interesa, ¿está bien? Tampoco para que estén memorizando todo eso, los neumocitos y la fosfatidilcolina y demás. Los músculos respiratorios. Tenemos 5 minutitos antes de que se corte la clase. Así que se corta la clase y automáticamente ingresamos de nuevo, así terminamos temprano. ¿Está bien? dale, profe. Perfecto. Los músculos respiratorios. Los pulmones carecen de músculos, no tienen un movimiento propio. No es como en el caso del corazón. El corazón es un músculo, el corazón, por ejemplo, al latir, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Entonces está permitiendo ese movimiento que lo que hace es que haga circular todo, ¿verdad? Hablando mal y pronto. En este caso, los pulmones propiamente no tienen esa capacidad de contraerse y relajarse, por ejemplo, para poder efectuar justamente esta oxigenación en el cuerpo. Pero los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica. La caja torácica es la que tiene estos músculos. Y son los músculos del cuello, partiendo de acá, que justamente como habíamos dicho tenemos las clavículas. Los músculos del cuello, músculos del hombro, los músculos intercostales, los músculos abdominales y el diafragma son los que forman parte o justamente modifican el volumen de la caja torácica. ¿Qué quiere decir modifica el volumen? Se ensancha el tórax cuando nosotros inhalamos aire y se reduce cuando exhalamos aire. Entonces, ese movimiento que hace nuestro tórax, nuestra caja torácica, es son gracias a estos músculos. ¿Está bien? Y ahora sí, vamos a ir diferenciando los músculos exclusivamente de la inspiración y los músculos exclusivamente de la expiración. Porque tampoco hacen los mismos músculos la misma función, la misma acción. ¿Está bien? En los músculos inspiratorios, o sea, que cuando nosotros inhalamos aire y se ensancha el tórax, ahí trabaja el diafragma, los intercostales externos, los escalenos, que son los músculos que tenemos en el cuello, y el esternocleidomastoideo. También es un músculo del cuello.
El esternocleidomastoideo es el que usualmente se suele contracturar y la gente le dice, me sopló viento, no puedo mover mi cuerpo. Y sería, a ver si se ve ahí creo que se ve. Este músculo sería el esternocleidomastoideo, ¿está bien? Estos son más profundos, por eso evidentemente no les voy a mostrar. Estos entonces son los que trabajan, se contraen cuando vamos a inhalar aire. Cuando exhalamos el aire, allí trabajan los intercostales internos y la pared abdominal. De acá es la cuestión esta de que hay un ejercicio hipopresivo que es justamente para tratar de tonificar los músculos abdominales profundos en este caso, y justamente se realiza eso a través de unos ejercicios respiratorios. Justamente, es por eso. Okay. Aquí podemos observar cómo es que trabaja el tórax, ya sea en la inspiración o en la expiración, explicando justamente detalladamente cómo es que se da ese proceso, ¿verdad? Los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los músculos hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra a los pulmones. Todo este proceso para que el aire pueda entrar a los pulmones. Bueno, hasta acá vamos a quedarnos porque en menos de un minuto se va a cortar la clase. Entonces automáticamente ingresamos y vamos a pasar a la aspiración. ¿Está bien? Sí, profe. Ok.